Y reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a esta clase número 5 de Historia de Rusia. Hoy hablaremos nada más y nada menos que uno de los personajes más influyentes en la historia de este país. Hablaremos de la continuadora de la obra de Pedro el Grande o de Pedro I. En este caso hablamos de Catalina II, Catalina la Grande, la zarina Catalina o la emperatriz Catalina, los nombres que ha recibido a lo largo de la historia esta mujer, que como dije es uno de los personajes más influyentes de la historia, no solo de Rusia, sino también de la historia universal. Catalina II, que ni siquiera era nacida en Rusia, era una princesa de origen alemana, por cierto, de clase media, si bien con una alcurnia y una tradición familiar muy grande, descendiente de una familia noble de muchísima tradición en el territorio de la actual Alemania. Para el momento de su nacimiento, su familia ocupaba una posición media, digamos, en la nobleza alemana. Comencemos pues a hablar de Catalina, la Grande y el Imperio Ruso, un periodo que transitó entre el poder, la reforma y la contradicción. Catalina estuvo en el poder desde 1762 hasta 1796. El siglo XVIII ruso, señores, es un periodo intensísimo, un siglo transformador de la historia, no solamente para Rusia, es un siglo transformador de la historia también en Europa. ¿Por qué? Porque en este siglo nace el movimiento filosófico conocido como el iluminismo o el enciclopedismo, cuyos principales protagonistas eran de origen francés, algunos de origen suizo. Entre estos personajes encontramos a hombres como Rousseau, Montesquieu, D'Alembert, Diderot, hombres que acuñaron ideas que con el pasar del tiempo desembocaron en los principales acontecimientos que transformaron para siempre Europa. Desembocaron en acontecimientos, por ejemplo, como la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla, ambas parte de la misma situación ocurridas en el año de 1789, dando al traste con la monarquía francesa que había gobernado el país durante muchísimos años. Rusia, por supuesto, no fue ajena a estos cambios. El siglo XVIII ruso fue un siglo de muchas transformaciones, de muchísima intensidad en todos los sectores de la vida, en el sector social, en el sector político, en el sector económico y en el sector cultural. Pedro el Grande, que había sido el primer hombre que intentó transformar a Rusia desde la cúpula del poder, tratando de occidentalizar al país, inició una serie de reformas estructurales de la sociedad, de la cultura, de la administración y de todos los aspectos de Rusia que llevaron al país a situarse en una especie de situación de modernidad, pero no completa, ya que estas reformas no permearon a todas las clases sociales, sino que permearon a una parte de esas clases sociales rusas, por ejemplo, la servidumbre, que como ustedes saben forma parte de la pirámide social rusa en su estrato más bajo, en su base. Los campesinos no alcanzaron a recibir prácticamente ni siquiera una gota de este chorro que significaba la reforma estructural de Rusia basada en el iluminismo. Por favor, los micrófonos. En el año de 1725 muere pues Pedro y se suceden ciertos reinados efímeros. Agradezco por favor apagar los micrófonos, repito. Se suceden varios reinados efímeros y en ocasiones reinados accidentales. Como ustedes saben, eso forma parte del nervio motor de la política rusa, hasta que llega una persona que ocupa el trono y se encarga, pues, de tomar el poder, descentralizar el poder y devolver la estabilidad del país. Catalina es parte de esta historia de ascenso al trono de Rusia de una persona con muchísimo poder, con intenciones de centralización, pero a la vez intenciones de reforma. Catalina forma parte de un periodo de la historia rusa conocido como el siglo de las zarinas, en donde otras mujeres como Ana Ivanova y Isabel Petrovna, ambas de la dinastía Romanov, ocuparon el trono de Rusia, si bien no llegaron a tener la preponderancia, la importancia y la influencia de Catalina. Durante este siglo, Rusia transita desde una posición
marginal, yo no diría tan marginal, eh, que comienza con las reformas de Pedro el Grande, que fue el primer zar verdaderamente grande de Rusia, que expandió el poderío ruso a toda su extensión dentro de lo posible del contexto de la historia de su reinado, y posteriormente Catalina amplió ese poder, esa expansión rusa, y la Rusia expansionista imperial nace verdaderamente y se constituye verdaderamente en potencia europea, árbitro de los destinos del continente, bajo el reinado de Catalina la Grande. Este siglo de reformas que Catalina lleva a cabo es un periodo de guerras, específicamente contra Turquía, contra Polonia. Son periodos de redefinición institucional y periodos evidentemente de violencia estructural, cuyo foco será, como siempre, en la historia de Rusia, la población campesina, la población compuesta por los siervos. La monarquía rusa, por supuesto, como siempre en su historia, durante el periodo de Catalina, enfrentará tensiones crecientes entre lo que es el centralismo autocrático, con el emperador, en este caso la emperatriz o zarina a la cabeza, y las inspiraciones modernas que llevan a cabo, que son la base de esta transición que intenta llevar a cabo Catalina dentro de un contexto muy particular que le permita causar o ser la causa de ciertas reformas, pero sin llegar a modificar la estructura social. Estamos hablando de la creación de una jerarquía iluminada dentro del iluminismo, de una jerarquía ilustrada, sin que todas las clases sociales lleguen a recibir, digamos, los efectos de esta ilustración. Ella se inserta, como dije, en una frecuencia femenina de un siglo donde las mujeres representaron prácticamente la mayor expresión de poder en Rusia, pero fue ella quien impuso la imagen de no solamente de una soberana ilustrada, digamos hasta cierto punto un despotismo ilustrado, impuso una imagen reformista, racionalista, pero sobre todo, como ha sido siempre la característica de los gobernantes rusos, ferozmente autocrática. Este contexto de esa Rusia del siglo XVIII, el contexto del periodo de Catalina, consolida la posición de Rusia a nivel continental y transforma internamente ciertas estructuras de poder a través de reformas educativas, jurídicas y administrativas que estaban enmarcadas en un proyecto sin precedentes en la historia de Rusia de expansión del poder imperial. ¿Cuál es el objetivo que nosotros perseguimos con esta presentación? Analizar los pilares, los ejes temáticos del reinado de Catalina, su reforma del Estado, la expansión de Rusia hacia el sur y hacia el Cáucaso, cuestiones prácticamente de honor en la historia de Rusia como nación, la incorporación de Polonia a su órbita. Hablaremos en cierta parte de esta clase acerca de cómo Polonia desaparece del mapa europeo gracias al poder y a la influencia de Catalina, el patrocinio cultural e ilustrado hacia una clase social ilustrada, productora, productora intelectual, y las tensiones que causa el estilo de su gobierno, ese absolutismo racional, esa feroz centralización del poder y esa represión selectiva que ella llevará a cabo, evidentemente, para afianzar el poder del trono. Pasemos pues de lleno, señores, a la segunda lámina de esta clase. El ascenso de Catalina al poder. Aquí tenemos una imagen de Catalina ya en su madurez, digamos hacia el año 1780, pero concentrémonos ahora en el modo en el cual Catalina llega al poder. Evidentemente, en una corte tan volátil y de tanta intriga como la corte rusa, el hecho de que una princesa una, de origen alemana llegase al poder no es algo muy no es algo muy normal, es algo bastante peculiar y bastante significativo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, los zares de Rusia, en sus primeros periodos, llegaron al poder a través de golpes de mano, a través de golpes de Estado o a través de intrigas palaciegas. Catalina Alexeyevna, nacida Sofía Federica, llega a Rusia
como les dije, como una princesa alemana de menor rango, de segunda clase, a pesar de pertenecer a una familia que poseía una rancia tradición dentro de la nobleza alemana, y llega a casarse a Moscú con el heredero del trono de Rusia. Su matrimonio con el futuro zar, llamado Pedro III, fue un matrimonio completamente infeliz, como sucede en muchos de los matrimonios, o sucedió en muchos de los matrimonios arreglados entre las principales familias nobles de la Europa del siglo XVIII, específicamente por el hecho de que estos matrimonios simplemente eran alianzas para consolidar relaciones políticas y relaciones estratégicas entre estados diversos. Este matrimonio, además de ser infeliz, fue políticamente tenso, atención a esta característica, y muy distante. ¿Cómo le llega a Catalina la oportunidad de convertirse en emperatriz, en zarina? Esto surge a raíz de la muerte de la anterior zarina, Isabel Petrovna, lo que permite que su hijo Pedro acceda al trono en el año de 1761 como el zar Pedro III. Esto llevó a que Catalina tomase partido, siendo ya una esposa infeliz y una esposa que había visto que podía tener ambiciones políticas. Catalina toma partido con la facción de la nobleza rusa que se oponía al ascenso de Pedro. En el año de 1762, a través de pequeñas intrigas cortesanas, inicia una espiral de situaciones, inicia una espiral de acontecimientos que llevó a que se llevase a cabo un golpe de Estado en Palacio. Estamos hablando en este caso de un golpe que ocurre en la ciudad de San Petersburgo, que era a la sazón la capital más importante de Rusia. Este golpe de Estado, que tenía a Catalina como figura central, fue apoyado por la Guardia Imperial. Cuando me refiero a la Guardia Imperial, me refiero a la Guardia de Corps del zar, del emperador, que simplemente le dio la espalda al zar Pedro III y se alineó con la nobleza, se alineó con Catalina y se alineó con una buena parte del clero ortodoxo. ¿Qué logra Catalina con este acto? El hecho de que la Guardia Imperial la haya apoyado la legitima como soberana, y esto nos presenta la idea de una soberana que había llegado al trono a través de un golpe de Estado sin que esto le importase mucho, y nos mostraba un poco de su carácter. Era una mujer pragmática en todo el sentido, práctica, una mujer audaz que aprovechó un golpe de mano para hacerse con el control absoluto de un país que creía que podía manejar y que efectivamente logró manejar a lo largo de 34 años. Catalina llevó a cabo este golpe de Estado y en los primeros años, desde que toma el poder, se dedicó a consolidar. Su esposo fue encarcelado y posteriormente moriría un par de años después en situaciones y circunstancias que no están muy claras del todo. Los historiadores expertos en Rusia, y yo me alineo con ellos, hemos llegado a la conclusión de que Pedro III fue envenenado por órdenes de Catalina, algo que también solía ser muy normal y suele ser muy normal, como ustedes saben, dentro de la tradición política rusa. Hay un caso por allí muy interesante de un opositor al gobierno de Putin que fue envenenado en su momento. Eh, Catalina se convierte pues en zarina, en emperatriz. Ambos términos son válidos para mencionarla. Y a partir de este momento construye su poder o comienza a construir un poder sobre una base tripartita con una habilidad impresionante. El primer control que establece Catalina es el más importante. Se gana la confianza del ejército ruso. Controla o logra controlar completamente a todos los estamentos del ejército ruso. En un segundo término, gana la aprobación de la mayor parte de la nobleza rusa, de la aristocracia, que no es ya la misma aristocracia que se había opuesto prácticamente en masa a las reformas de Pedro el Grande, que no era tampoco la aristocracia que en su mayor parte había sido aniquilada por Iván el Terrible a lo largo de las purgas que llevó a cabo. Esta aristocracia rusa era una aristocracia más letrada, más racional y mucho más influenciada por Europa Occidental. Ya el francés había sido adoptado como idioma de las clases altas de Rusia. Estamos hablando, por supuesto, de una aristocracia más mundana y más refinada.
Y la tercera parte de la base tripartita, evidentemente, es una cosa que presenta a Catalina como la heredera ideológica de Pedro el Grande, o Pedro el Gigante, o Pedro I Romanov, el primer gran autócrata de todas las Rusias. O sea, ella se presenta como su heredera legítima, siendo prácticamente entronizada su figura como la encarnación de una nueva era para la gran nación rusa a través de los ideales que ella representa, que son los ideales de la razón, los ideales del acercamiento a Occidente y los ideales de convertir a Rusia en un gran Estado para sacarlo del atraso en el que se encontraba. Eso de sacar a Rusia del atraso es algo que será relativo y que ya veremos a lo largo de esta clase. Catalina muy bien sabía que gobernar Rusia exigía mucho más que una simple legitimidad dinástica. Lo que más exigía el trono de Rusia para mantener la estabilidad era pues autoridad, una autoridad efectiva. Y las primeras acciones de Catalina como emperatriz o como zarina fueron acciones que se orientaron a garantizar la estabilidad interna de Rusia y a proyectar una imagen más allá de las fronteras de Rusia de firmeza. Por eso intentó y logró consolidar alianzas con las principales familias nobles de Rusia y con muchos de los tronos más importantes de Europa Occidental. Favoreció a los oficiales más leales del ejército, a los altos oficiales más leales, muchos de ellos, debo decir, se convirtieron en sus amantes y se preocupó por ganarse el favor de los intelectuales. Esa, digamos, capa de nobleza intelectual de la cual se rodeó, al igual que Pedro. Así se inauguró pues un reinado donde las ideas ilustradas y la realpolitik eran parte de la vida cortesana y fueron entrelazadas con una astucia impresionante por esta mujer que rigió los destinos de Rusia a lo largo de más de 3 décadas. Pasemos a la tercera lámina. Vamos a analizar un poco las reformas llevadas a cabo por Catalina a lo largo de su reinado. Digamos, para comenzar, que la administración imperial del Estado ruso hacia mediados del siglo XVIII era una burocracia muy compleja, un entramado de jurisdicciones que se solapaban, que no tenían una jurisdicción clara y precisa. Una jurisdicción podía entrar dentro del territorio de la otra y eso causaba pues un desorden administrativo. Había también muy poca codificación legal, prácticamente no se había avanzado en absolutamente nada. Después de las reformas legales que Pedro había llevado adelante en las 2 primeras décadas del siglo XVIII, Rusia se había estancado en cuanto a las reformas legales. Había también muchísima discrecionalidad de los funcionarios públicos rusos que se creían prácticamente pequeños emperadores y ejercían, por así decirlo, una pequeña tiranía dentro de sus reducidas parcelas de poder. Este aparato burocrático necesitaba una gran reforma. Necesitaba el aparato ruso, desde la óptica de Catalina y sus colaboradores, convertirse en un aparato estatal racionalizado. Allí surge pues el primer gran esfuerzo de reforma, por cierto, muy ambicioso, una reforma jurídica que fue llamada la Comisión Legislativa, que se instauró en el año 1767. ¿Cómo fue convocada esta comisión legislativa? Con representantes de las distintas estirpes sociales de la nación rusa, evidentemente dejando de lado a los siervos y a los eh, campesinos. Esta comisión buscaba, entre otras formas, la elaboración de un nuevo estamento legal. Existe un intento de reforma, un intento de código legal llamado Nakaz, que fue redactado, según los historiadores, por Catalina en persona y sus colaboradores más directos, inspirado, por cierto, en las tesis jurídicas de uno de los más grandes juristas de la historia,
el padre de la jurisprudencia europea moderna, el italiano Cesare Beccaria. También tenía elementos de las ideas de otro gran filósofo, Montesquieu, y de la mayor parte de los filósofos ilustrados pertenecientes al movimiento enciclopedista francés. Rechazaba, entre otras cosas, la tortura, una cosa que había sido común en los gobiernos rusos anteriores. Afirmaba una igualdad teórica ante la ley que excluía evidentemente al campesinado y que excluía también a los siervos, y proponía una organización racional del Poder Judicial. Pero este ambicioso proyecto de ley, que entre otras cosas también proclamaba y promovía la separación de poderes, fracasó. ¿Por qué fracasó? Por la diversidad de intereses representados en esta comisión legislativa, ya que, como dije, había miembros procedentes de diversos estamentos de la sociedad rusa: el clero, la nobleza, la pequeña nobleza rural, los pequeños y grandes terratenientes, la nobleza urbana, la clase media urbana y evidentemente la burguesía urbana. Y cada uno evidentemente estaba luchando por sus propios intereses. Otro factor que evitó el éxito de esta ambiciosa reforma de Catalina fue el estallido de la guerra con el Imperio Otomano. Rusia, desde hacía ya muchos años, tenía a Turquía, al Imperio Otomano, como uno de esos grandes enemigos, y de nuevo en 1768 estalló una guerra, y esto evidentemente desvió la atención del Estado ruso y del gobierno ruso hacia la guerra, y dejó de lado el intento de reforma. Este gesto, sin embargo, dejó una huella muy importante dentro de la historiografía rusa, ya que por primera vez se intentó, de acuerdo al contexto evidentemente y de acuerdo a la realidad rusa, llevar a cabo una reforma del derecho ruso y ajustarlo hasta cierto punto a los parámetros modernos, es decir, a los parámetros de Europa Occidental. Sin embargo, Catalina continuó su labor reformista, a pesar de que no logró cristalizar completamente los proyectos de la comisión legislativa. Continuó con su programa de reforma. En el año de 1775 llevó a cabo una de las reformas más ambiciosas. Esta sí cristalizó completamente, y estoy hablando de algo que se conoce como el Estatuto sobre la Administración de las Provincias, o simplemente Estatuto de 1785. Esta amplia reforma dividió a Rusia en 50 provincias o gobernaciones, cada una dentro de una especie de sistema federal muy a la rusa, digámoslo así, cada una con sus propios tribunales, sus propias fiscalías, sus propias oficinas educativas, hasta cierto punto autónomas, pero siempre dependientes del poder central. Esta medida de muchísimo alcance permitió una mejora muy importante dentro de la fluidez de la administración, volviéndola, por supuesto, más eficaz, pero siempre subordinada al centralismo de una manera estricta. Pero, sin embargo, fue un intento de reforma que cambió para siempre la estructura administrativa del Estado ruso y cambió para siempre la burocracia. En el año de 1785 se promulga lo que se llama como Estatuto de la Nobleza o Carta de la Nobleza, que reconoció formalmente los privilegios de los cortesanos y de los nobles rusos. Entre otras cosas, esta carta o Estatuto de la Nobleza hablaba de reconocer la exención de ciertos impuestos, sobre todo los impuestos que tuviesen que ver con el pago de impuestos por tenencia o propiedad de grandes extensiones de tierra o de grandes palacios en las ciudades rusas. Reconocía el derecho a la propiedad y reconocía el derecho a la autonomía de estos nobles en sus tierras. O sea, le daba mayor poder a estos nobles sobre los siervos que tuviesen dentro de sus tierras y sobre las aldeas que estos siervos habitaban dentro de las tierras de cada noble. Esta fue una concesión muy importante porque fue una concesión calculada bajo todo punto de vista, porque así aseguraba prácticamente la lealtad completa de la nobleza
a cambio de lo cual Catalina conservaba el control absoluto del aparato estatal. Fue un golpe de mano que realmente consolidó la autoridad del trono de Rusia definitivamente porque hizo que toda la nobleza prácticamente se alinease o cerrase filas en torno al trono y específicamente en torno a la figura de Catalina. Por supuesto, siempre en el marco de la ilustración, pero dentro del contexto de la realidad social, política y cultural rusa, se llevaron a cabo reformas educativas hasta cierto punto ambiciosas y reformas culturales también hasta cierto punto ambiciosas. Catalina era una mujer de mundo, una mujer visionaria que entendía que sin una transformación cultural profunda, evidentemente de ciertos estamentos y de cierta parte de las clases rusas, Rusia no podía avanzar. Estas reformas administrativas que habían llevado a cabo con tanto éxito no podían tener sustentabilidad si no se llevaban a cabo también proyectos de reforma cultural y de reforma educativa. ¿Qué perseguía Catalina con esto? ¿Qué perseguía el proyecto ilustrado? Se crearon una vasta red de agentes y se llevaron a cabo una vasta red de acciones que tenían como destino la modernización del pensamiento, europeización del pensamiento. Se buscaba europeizar completamente el pensamiento de la intelectualidad y de las clases sociales rusas que realmente participaban en la dinámica social del Estado. Difusión del conocimiento en todos sus niveles, evidentemente bajo la censura y el control del Estado, y también dotar al Estado de una élite ilustrada y competente, algo que en cierta forma había logrado Pedro con sus reformas durante el finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Catalina presentó su plan para la educación nacional a la corte en 1786, redactado por una de las mentes más brillantes en la historia de Rusia, Iván Betskoy, y estaba basado en los modelos dominantes de la Europa occidental de entonces. Estoy hablando del Estado militar prusiano y del Estado austríaco representado por la corte de los Habsburgo y por la ciudad de Viena, evidentemente, capital del entonces muy poderoso imperio austrohúngaro, para ese momento aliado del trono ruso. ¿Qué establece Catalina con esta reforma? Escuelas primarias y secundarias en las capitales de las distintas provincias y en las ciudades más importantes de las distintas provincias, pero estas escuelas no eran para todos. Estas escuelas estaban limitadas a las clases altas y medias de las ciudades y hasta cierto punto a las clases medias y altas de los pueblos y de los campos, pero evidentemente por fuera quedaban los nobles, por fuera, por digo, los campesinos quedaban por fuera, y esto evidentemente hizo que estas reformas no permeasen todos los estamentos y todos los niveles de las clases sociales del Estado ruso. ¿Qué cosa logró Catalina con esto? Entre otras cosas, logró desplazar a la Iglesia Ortodoxa como el único dispensador de conocimiento, como lo había sido prácticamente hasta ese momento, desde la génesis fundacional rusa, cuando se le dio al clero ortodoxo prácticamente amplia discreción en la difusión del conocimiento a través del establecimiento de escuelas. A partir de este momento, prácticamente se podía decir que el Estado ruso pasaba a tutelar la educación, evidentemente a su modo, y dentro de la realidad del contexto de esta Rusia tan particular. En paralelo a esto, se fundaron academias especializadas. Ya vimos que Pedro el Grande había llevado a cabo esfuerzos de este tipo y había creado ciertas academias, pero Catalina logra cristalizar la creación de academias influyentes a través del establecimiento del Instituto Smolny. ¿Qué era el Instituto Smolny? Es una cosa muy particular que tenía como objetivo final la educación al estilo europeo occidental de señoritas nobles, o sea, de las hijas de los grandes nobles de la corte rusa. ¿Qué se buscaba con esta
con este tipo de educación. Se buscaba formar mujeres nobles, cultas, refinadas, que pudiesen integrarse también a la maquinaria estatal o en su defecto a la maquinaria cortesana. La corte rusa, la nobleza rusa, se había europeizado completamente, ya no había prácticamente resistencia de facciones que fuesen tradicionalistas, y era necesario pues darle a la mujer, como estaba ocurriendo en Francia y como estaba ocurriendo ya desde hacía bastante tiempo en Inglaterra, una educación que le permitiese tener cierto protagonismo social. Evidentemente estamos hablando de mujeres nobles. Esto había iniciado en Inglaterra a finales del siglo XVII, cuando Guillermo de Orange, a través de la Revolución Gloriosa, tomó el poder por un golpe de mano de la nobleza inglesa, que había dado al traste con la monarquía absolutista, y dio inicio a la era de oro de Inglaterra, con el asentamiento de una monarquía constitucional parlamentaria. Por supuesto, esto estaba muy lejos de ocurrir y de hecho nunca ocurrió en Rusia. Volviendo al tema, el objetivo pues era crear una nobleza femenina a través del establecimiento de este instituto Smolny, educada, modelo de virtud y disciplina ilustrada, pero también con un toque prusiano. Evidentemente, el toque prusiano de la disciplina. Sabemos que Prusia es famosa en la historia por tener los ejércitos más disciplinados y mejor organizados de la Europa occidental de los siglos XVII y XVIII. Otra cosa que llevó a cabo Catalina con sus reformas fue el impulso de la creación de bibliotecas públicas, la creación de la todavía vigente Academia de Ciencias de San Petersburgo, que hoy en día es la Academia de Ciencias Rusa y en algún momento fue la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, todavía influyente en el mundo científico a nivel mundial. Promovió la traducción de obras claves de la filosofía europea, que por cierto no podían ser distribuidas entre todos los integrantes de la sociedad rusa debido a la censura, y encargó a intelectuales rusos la redacción de manuales de historia, geografía y moral para difundirlos en este ambicioso programa de creación de escuelas urbanas, como ya dije, en las capitales y principales ciudades de las provincias, creadas a través del Estatuto de Reforma de la Administración de 1775. Se crea también durante el reinado de Catalina el famoso Museo del Hermitage, uno de los museos más importantes del mundo hoy en día. Al inicio era un museo privado imperial que albergaba en su momento una de las mayores colecciones de arte del continente. ¿Cómo llegaron estas obras de arte occidentales a Europa? Pues a través de las compras que emisarios de Catalina llevaban a cabo en las grandes capitales europeas: París, Viena, Londres, Roma, Rotterdam. Eran las ciudades, entre otras, donde existía un mayor movimiento cultural, el mayor desarrollo de la pintura, y pues Catalina encargó a sus nobles, muchos de los cuales fueron sus emisarios, y compraron una gran cantidad de estas obras que fueron pues trasladadas a Rusia e incluso hoy en día forman parte del patrimonio cultural de este magnífico museo. Catalina no hacía esto por mecenazgo, lo hacía simplemente para afirmar simbólicamente el lugar de Rusia en lo que era la alta cultura europea. Pero a pesar pues de este impulso cultural, todo tenía límites muy claros y bien definidos debido a la centralización y debido al tipo de país y al tipo de sociedad que era la sociedad rusa de entonces. Se censuraba cualquier obra que pudiese ser considerada subversiva. Por supuesto, se restringió el acceso popular al pensamiento radical, racional e ilustrado, y la educación rural seguía siendo prácticamente inexistente. O sea, era impensable que un siervo o un campesino pudiesen tener acceso a la educación. Se puede decir que la ilustración en rusa fue un proyecto selectivo, un proyecto vertical completamente y un proyecto disciplinado, gestado, orientado y llevado a la prusiana, evidentemente, con la marca característica del centralismo, con la marca característica de la autocracia y con la marca característica del pensamiento ruso, en el cual el zar o el emperador, en este caso la zarina o la emperatriz,
era el centro de todo y era quien tenía, por supuesto, todo el poder y decidía qué se debía hacer y qué no se debía hacer en Rusia. Pasemos pues a la lámina número 5 y que entramos en un territorio muy importante de la historia del periodo de Catalina. Expansión territorial, hablamos de esta primera etapa de expansión, de la conquista del Kanato de Crimea y la salida definitiva hacia el Mar Negro a través del control total del mismo. Catalina llevó a cabo, pues, una de las más exitosas expansiones territoriales de todo el siglo XVIII, que buscaba Catalina un viejo anhelo de todos los anteriores antecesores a su gobierno, incluido Pedro el Grande, quien si bien había conquistado la ciudad de Azov y había tenido o le daba a Rusia un cierto acceso al Mar Negro, la conquista de Crimea prácticamente le dio un acceso total al Mar Negro y el control total sobre este importante mar. Este objetivo había sido pues el objetivo o uno de los objetivos primordiales de Pedro el Grande, que no se llegó a cristalizar durante su gestión y se concretó durante el reinado de Catalina, pues gracias a la combinación de diversos factores. Evidentemente el más importante, la fuerza militar, la diplomacia, muy hábil por cierto, de los representantes de Catalina, y una fuerte propaganda imperial que se hacía con el fin de promover a Rusia como una maquinaria portadora de civilización. Tras muchísimos años de enfrentamiento con el Imperio Otomano y con el Kanato de Crimea, Rusia logró finalmente en 1783 una anexión formal y definitiva de Crimea, una región geoestratégicamente y geopolíticamente importantísima, no solo por su ubicación, sino también por sus recursos. Crimea se consideraba un verdadero granero desde el punto de vista agrícola. Y esta victoria, por supuesto, fue celebrada en ambas capitales, tanto en San Petersburgo, que era la capital oficial, como en Moscú. Y Catalina se propuso organizar y lo logró hacer un viaje simbólico hacia el sur de Rusia para la inspección de estas nuevas tierras. Se conoce esta cruzada del viaje de Catalina como el viaje de la Taurida o del Tauride. ¿Ok? Bien, pasemos al segundo link, por favor, para continuar con la disertación.